Libro del profeta Malaquías. El nombre de este libro tiene como significado Dios envía un mensajero. El nombre de este libro se deriva al nombre del autor de la profecía, es decir, Malaquías. Muchos dicen que probablemente este no sea el nombre del autor, pues su significado es mi mensajero, vendría siendo como una descripción. Sin embargo, se tiene en cuenta esto, ya que en los demás libros proféticos al nombre del libro se le atribuye el nombre del autor. Es por eso que a este libro se le pone Malaquías. Este libro contiene 4 capítulos y 55 versículos. El método literario de este libro es la profecía. La razón principal por la que se escribió el libro de Malaquías era para enfrentar al pueblo con su pecado y asimismo para que ellos se reconciliaran y restauraran su relación con Dios. Fue escrito entre el año 450 al 400 a.C. en Jerusalén a los israelitas en Judá después del cautiverio babilónico. Con esta última obra de los profetas menores, Dios termina el canon del Antiguo Testamento, tanto históricamente como proféticamente. En este libro encontramos una serie de disputas entre el pueblo de Israel y el Señor, en donde Dios expresa una declaración, el pueblo de Israel la refuta y asimismo Dios responde. Este patrón se repite por 6 veces. En primer lugar, Dios expresa su amor hacia el pueblo de Israel, pero ellos lo refutan. Y asimismo Dios responde recordándoles cómo amó a la familia de Jacob en lugar de a la de Esaú. En segundo lugar, Dios los acusa por despreciar los templos, para lo cual Israel le pregunta que cómo lo hacen. Pero Dios le responde diciéndole que el pueblo y los sacerdotes están ofreciendo animales impuros e inmundos. En tercer lugar, Dios acusa a los israelitas de traicionar a sus esposas, pero ellos lo niegan rotundamente, a lo cual Dios les responde y les dice que ellos están casando con personas no israelitas y adoptando la adoración a sus dioses. En cuarto lugar, los israelitas acusan a Dios por negligencia, pero Él les responde que enviará un mensajero para preparar el camino y vendrá como fuego purificado. En quinto lugar, Dios llama al pueblo a convertirse a Él, pero ellos se niegan rotundamente y dicen que no lo van a hacer. Así que Dios responde a ese egoísmo y les dice que han dejado de dar sus diezmos. Por último, el pueblo acusa a Dios de que servirle no tiene casa, así que Él le responde con la historia del remanente fiel y de los que temen a Él. El autor de este libro presenta las Escrituras como un regalo divino y la verdad de la condición humana, y asimismo expone la promesa del Señor de un día enviar un mensajero y asimismo presentarse Él personalmente para restaurar a su pueblo. El libro de Malaquías nos describe la época en que el pueblo de Israel había sido repatriado desde Babilonia. Cuando llegaron a su nación, ellos empezaron una campaña de reconstrucción. Entonces, para el año 516, ellos habían reconstruido el templo, ¿sí? Y para el año 450 de 430, casi un siglo después de su repatriación, ellos olvidaron la ley de su Dios. Ellos empezaron a empaparse de los pueblos vecinos y a practicar la idolatría. Fueron muy influenciados por los extranjeros, tanto así que los sacerdotes empezaban a validar el divorcio y comenzaron a repudiar a sus mujeres para irse a casar con extranjeras. A tal punto fue su olvido de la ley del Señor que empezaron a robarse los diezmos. En otras palabras, en este libro describe la forma en que el pueblo empezó a quitarle a Dios lo que a él le pertenece. Ofrecían sacrificios que eran desagradables ante Dios. La forma en que este libro nos demuestra cómo ellos dejaron a un lado las promesas de Dios. Por eso en este libro también el Señor a ellos les profetiza acerca del advenimiento del Mesías y les decía que iba a venir, se iba a levantar un Elías, y habla de tipo de Juan, de un Elías el cual iba a prepararle el camino al Señor. Del libro de Malaquías podemos aprender la importancia de no olvidarse de nuestro Señor, porque en sus ordenanzas, en su palabra, nos enseña la manera correcta en que debemos de vivir. Dios siempre
le muestra al ser humano la forma en que Él le agrada que uno viva. Y es por ello que de este libro podemos aprender que nosotros no podemos dejar a un lado a nuestro Dios, aunque no veamos de pronto las promesas que Él nos ha hecho, no las veamos cumplidas, porque nosotros debemos de esperar en Él y saber que si Él promete algo, Él lo cumple. No debemos de pronto dejar a un lado y comenzar a hacer lo que se nos antoje. También es claro ejemplo para las personas en los matrimonios. ¿Por qué? Porque nos enseña que a Dios no le agrada los divorcios, que a Dios no le agrada que el hombre deja a su esposa, a la mujer de su juventud, por irse a casar con otra, simplemente porque pues quiso hacerlo. La otra enseñanza que nos da este libro es acerca del tema de los diezmos, y es que nosotros no debemos de tomar lo que le pertenece a Dios. Es muy importante este libro para la vida cristiana y para que el ser humano pertenece a Dios, que empieza una vida cristiana, sepa cómo conducirse para que el Señor siempre esté con nosotros con bendiciones que sobreabunden, como es en el libro, para que Dios abra la ventana de los cielos.